Bienvenidos a Max Estrenos. Esta vez nos metemos de lleno en el mundo de las miniseries, esas historias que se cuentan en pocos episodios, pero que golpean más fuerte que muchas temporadas completas. Hoy tenemos suspenso criminal, historia pura, horror sobrenatural, sátira política y guerra sin filtros. 15 historias distintas, una sola plataforma y todas con algo muy especial. Terminan. Así que si buscas algo para empezar y terminar este fin de semana, este video es para ti. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Gunpowder. Londres, 1605. Los católicos ingleses viven bajo una persecución brutal. Sus sacerdotes son capturados, torturados y ejecutados públicamente mientras la corona mira hacia otro lado. Robert Catesby, un noble de fe inquebrantable, ha perdido demasiado para seguir callado. Convencido de que solo la violencia puede cambiar el rumbo de la historia, convoca a un puñado de hombres desesperados, entre ellos el experto en explosivos Guy Fawkes, para llevar a cabo el plan más audaz de la época: volar el parlamento con el rey Jacobo I adentro. Esta miniserie de 3 episodios no se regodea en la épica, sino que muestra el costo humano de la conspiración paso a paso. La lealtad se fractura bajo la presión, la fe se convierte en arma y la traición acecha desde adentro del propio grupo. Kit Harington encarna a Catesby con una intensidad contenida que funciona bien, aunque la serie en general avanza lento en su segundo episodio. Aún así, es una ventana fascinante a uno de los episodios más dramáticos de la historia británica, contado desde la perspectiva de quienes casi lo lograron y lo pagaron muy caro. Número 14. The Regime. En algún lugar de Europa, un palacio enorme alberga a una canciller que teme al Moho, más de lo que teme a sus propios enemigos. Helena Burnham lleva años aferrada al poder con una mezcla de paranoia, carisma desbordado y crueldad calculada. Su régimen es una comedia oscura hecha realidad, consejeros que conspiran en susurros, un soldado traumatizado que se convierte en su confidente más íntimo y un pueblo que empieza a hartarse de las promesas vacías de un liderazgo que gira sobre sí mismo. En 6 episodios, la serie sigue un año completo dentro de ese palacio mientras todo se desmorona lentamente desde adentro. Kate Winslet da una actuación absolutamente desatada como Helena, una de las interpretaciones más arriesgadas y memorables de su carrera. La serie mezcla sátira política con absurdo negro de una manera que no siempre convence del todo, pero que mantiene la atención en todo momento por la fuerza y el descaro de sus actuaciones. Si buscas una crítica de los regímenes autoritarios modernos con humor ácido y reparto de primer nivel, esto está hecho exactamente para ti. Número 13. The Sympathizer. Saigón, 1975. La ciudad está cayendo y el capitán, un espía comunista infiltrado en el ejército survietnamita, huye junto a los que se supone son sus enemigos. Una vez instalado en Los Ángeles, sigue reportando en secreto al Vietcong mientras navega la vida como refugiado, entre nostalgia, identidad fracturada y pura supervivencia diaria. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen y dirigida en sus primeros episodios por Park Chan-wook, la miniserie es una sátira de espionaje al mismo tiempo que una reflexión profunda sobre la identidad, la lealtad y el costo humano de vivir entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. Ho Ashwande carga con el protagonismo con una presencia magnética, apoyado por Robert Downey Jr. en 4 papeles distintos y bastante memorables a su manera. No todo funciona igual de bien. El ritmo flojea hacia la mitad y el estilo visual a veces opaca la historia. Pero su mirada vietnamita sobre la guerra de Vietnam es un punto de vista que la televisión estadounidense había ignorado durante demasiadas décadas. Imprescindible. Número 11. The Staircase. La esposa del novelista Michael Peterson aparece muerta al pie de la escalera de su mansión en plena noche. Lo que comienza como un posible accidente doméstico se convierte en uno de los juicios más mediáticos de la historia americana, con un equipo documental francés grabando todo el proceso desde adentro durante años.
La serie dramatiza 16 años de batallas legales interminables, secretos familiares enterrados, evidencia contradictoria y la pregunta que nunca deja de flotar en el aire: ¿qué pasó realmente esa noche? Colin Firth entrega una actuación poderosa como Peterson, un hombre que puede ser culpable, inocente o algo mucho más complicado que cualquiera de esos dos extremos tan cómodos. Toni Collette da vida a Kathleen en flashbacks que humanizan a la víctima en lugar de reducirla a un simple elemento del expediente judicial. La estructura no lineal puede descolocar al principio, pero la serie entiende que lo importante no es resolver el misterio en sí, sino mostrar cómo el sistema judicial, los medios y las familias enteras procesan una verdad que se vuelve imposible de determinar con certeza absoluta. Número 10. Generation Kill. Los marines de élite del primer batallón de reconocimiento encabezan la invasión de Irak, avanzando hacia Bagdad como la punta de lanza de la Operación Libertad iraquí. Incrustado entre ellos va Evan Wright, reportero de Rolling Stone, que documenta absolutamente todo sin filtros ni concesiones de ningún tipo. El caos operacional permanente, el humor negro que sostiene a los soldados, las decisiones absurdas de los mandos superiores, la violencia cruda y los momentos de camaradería brutal entre jóvenes que no deberían estar donde están. Creada por David Simon y basada en el libro del propio Wright, la miniserie de 7 episodios rechaza completamente la épica bélica convencional para ofrecer algo más honesto y más difícil de asimilar. Alexander Skarsgård brilla como el sargento Brad Colbert, un soldado tan competente como profundamente desencantado con todo lo que lo rodea. No hay héroes claros ni villanos cómodos a la vista, solo una maquinaria de guerra avanzando sobre un país mientras sus propios engranajes internos crujen bajo el peso permanente de la contradicción y la improvisación constante, incómoda, brutalmente precisa y absolutamente extraordinaria. Número 9. Station 11. Un actor famoso colapsa en el escenario durante una función de King Lear. Esa misma noche comienza el fin del mundo tal como lo conocemos. Una gripe devastadora arrasa con la civilización en cuestión de semanas. 20 años después, una compañía itinerante de teatro recorre los fragmentos de lo que quedó, llevando Shakespeare a comunidades sobrevivientes bajo un lema muy simple: la supervivencia sola no basta para justificar seguir viviendo. La miniserie de 10 episodios salta entre el pasado, el presente y múltiples perspectivas conectadas todas por una novela gráfica llamada Station 11. Mackenzie Davis encabeza el reparto junto a Himesh Patel en un relato que no se preocupa tanto por el apocalipsis en sí mismo como por lo que los humanos deciden preservar cuando lo pierden absolutamente todo de golpe. Es más poética que dramática, más contemplativa que urgente, y eso no le va a gustar a todo el mundo. Pero para quienes se conecten con su tono melancólico y extrañamente hermoso, es una de las miniseries más originales y atrevidas que HBO ha producido en la última década. Número 8. The Undoing. Grace Fraser es terapeuta. Vive en el Upper East Side de Manhattan con su esposo Jonathan y su hijo Henry, y tiene una vida que parece sacada directamente de un catálogo de perfección sin esfuerzo aparente. Luego aparece una mujer asesinada entre sus conocidos, y Jonathan se convierte rápidamente en el principal sospechoso de la investigación. En 6 episodios, la serie desenvuelve capa por capa los secretos de un matrimonio aparentemente impecable, mientras Grace intenta descubrir si el hombre con quien lleva años compartiendo su vida es realmente quien siempre creyó que era. Nicole Kidman conduce el relato con elegancia y una tensión muy bien controlada, mientras Hugh Grant brilla en un papel que se aleja brillantemente de su imagen habitual. No es el thriller más original del género, pero está tan bien actuado y producido que atrapa desde el primer episodio hasta el último sin soltar. El problema es que el giro final no termina de estar a la altura de lo que la serie construyó durante sus primeros episodios, dejando la sensación de que prometió considerablemente más de lo que finalmente entregó. Número 7. The Outsider. En una pequeña ciudad de Georgia, un niño aparece brutalmente asesinado. Las pruebas son abrumadoras. Hay huellas digitales, testigos presenciales y evidencia forense que señalan sin ninguna duda al entrenador de béisbol Terry Maitland como el responsable del crimen. El detective Ralph Anderson lo arresta públicamente.
El problema es que Maitland también estaba documentado en otro estado en el momento exacto del crimen, con pruebas igual de sólidas que lo confirman sin ningún margen de error posible. Basada en la novela de Stephen King, la miniserie de 10 episodios combina el thriller criminal con el horror sobrenatural de una manera que funciona mejor cuando no tiene prisa por llegar a ningún destino concreto. La llegada de la investigadora Holly Gibney, interpretada con una precisión fascinante por Cynthia Erivo, abre la puerta a explicaciones que desafían toda razón lógica conocida. No todo el tramo final convence con la misma fuerza que la primera mitad de la temporada, pero la tensión que construye es genuina y la atmósfera de amenaza constante raramente falla en lo que se propone hacer con el espectador. Número 6. Sharp Objects. La periodista Camille Preaker regresa a Wind Gap, Missouri, para cubrir el asesinato de 2 niñas en su pequeño pueblo natal. Pero Wind Gap no es solo un caso periodístico. Es el lugar donde Camille creció, donde enterró sus traumas más profundos y donde su madre Adora todavía gobierna con una sonrisa de porcelana y un control que hiela la sangre. Adaptada de la novela de Gillian Flynn y dirigida por Jean-Marc Vallée, la miniserie de 8 episodios no tiene prisa por resolver el crimen. Lo que le importa es cavar hondo en Camille, en los secretos enterrados de una familia profundamente disfuncional y en la manera en que los pueblos pequeños protegen sus propias oscuridades durante generaciones. Amy Adams entrega una de las actuaciones más poderosas de su carrera como una mujer que intenta reportar una historia sin darse cuenta de que ella misma es parte de ella. Patricia Clarkson como Adora es absolutamente escalofriante. La serie brilla en su atmósfera sureña y opresiva, aunque el ritmo deliberadamente lento puede poner a prueba la paciencia de más de uno. Número 5. Watchmen. En una historia alternativa donde los vigilantes enmascarados son ilegales desde los años 80, una célula supremacista blanca inspirada en el personaje de Rorschach está sembrando el caos sistemáticamente en Tulsa, Oklahoma. La policía opera con máscaras para proteger la identidad de sus oficiales y la de sus familias de posibles represalias. La detective Angela Abar investiga el asesinato del jefe de policía y descubre una conspiración que atraviesa décadas enteras, con raíces directas en la masacre racial de Tulsa de 1921. Damon Lindelof toma el universo de Alan Moore y lo expande sin traicionarlo, construyendo 9 episodios que hablan de racismo estructural, trauma intergeneracional y el precio real del heroísmo con una audacia que muy pocas producciones del género de superhéroes han tenido el valor de mostrar. Regina King es fascinante en el centro del relato, cargando cada escena con una fuerza tranquila y demoledora a la vez. Oscura, inventiva y emocionalmente exigente, Watchmen no es entretenimiento fácil ni cómodo. Es, sin duda, una de las propuestas más ambiciosas y valientes que HBO ha producido en toda su historia. Número 4. The Night of. Una noche de impulso, un taxi tomado por accidente. Una chica conocida en un bar de Manhattan, Nasir Khan, estudiante universitario de familia pakistaní, despierta a la mañana siguiente junto a una mujer muerta y sin ningún recuerdo de lo que ocurrió entre medias. Así comienza su caída libre dentro del sistema de justicia criminal de Nueva York. La detención, el ingreso a la cárcel en espera del juicio, los prejuicios raciales que lo persiguen en cada paso y la brutalidad del sistema penitenciario que lo va transformando desde adentro hacia afuera. Riz Ahmed es impresionante en el papel de Nas, un joven que entra a prisión siendo una persona y sale siendo completamente otra. John Turturro, como el abogado Jack Stone, añade una dimensión humana y ligeramente cómica a un relato que en general es muy sombrío y pesado. La serie de 8 episodios no tiene prisa, lo que puede frustrar a algunos, pero ese espacio le permite mostrar de manera aplastante cómo una sola noche puede desbaratar una vida entera dentro de un sistema que no fue diseñado para la inocencia. Número 3. Mayor of Easttown. Easttown es un pueblo pequeño en los suburbios de Filadelfia
el tipo de lugar donde todos se conocen y donde los secretos duran mucho más de lo que deberían. Marge Sheehan es detective allí desde siempre, una mujer cargada de duelos sin resolver, un divorcio reciente y una custodia que pelea con uñas y dientes cada semana que pasa. Cuando aparece asesinada una joven madre del pueblo, Mare asume el caso y ese caso empieza a jalar de hilos que nadie quería que se movieran. Kate Winslet desaparece dentro de este personaje con un acento regional perfectamente trabajado y una humanidad que rara vez se encuentra en el género policíaco. La miniserie de 7 episodios es un ejemplo perfecto de cómo el suspenso y el drama de personajes pueden coexistir sin que ninguno aplaste al otro. Cada giro del caso resuena con fuerza, porque ya uno invirtió emocionalmente en las personas que rodean toda la historia. Los giros te mantienen enganchado hasta el final, y el desenlace logra sorprender genuinamente sin sentirse en ningún momento forzado ni gratuito. Una miniserie que se queda. Número 2. The Penguin. Una semana después del caos que dejó The Batman en Gotham, la ciudad está inundada, el crimen organizado está sin liderazgo claro y Oscorp, el pingüino, ve finalmente la oportunidad de su vida. Ex subordinado de Carmine Falcone, ignorado y subestimado durante años, Oz comienza a moverse por el tablero criminal de Gotham con una mezcla de violencia calculada, carisma de barrio y una lealtad hacia su madre que resulta ser lo único genuinamente humano que hay en él. Al mismo tiempo, Sofía Falcone, hija del capo muerto, tiene sus propios y muy ambiciosos planes para la ciudad y no está dispuesta a cederle nada. Colin Farrell es irreconocible bajo el maquillaje y completamente absorbente en el papel, en una de las actuaciones más sorprendentes de la temporada televisiva del 2024. Kristen Milioti está igual de bien, y juntos convierten esta miniserie de 8 episodios en un drama criminal que no necesita al hombre murciélago para justificar su existencia. Oscura, bien escrita y con un ritmo que nunca pierde el hilo, The Penguin fue de lo mejor que HBO produjo ese año. Número 1. Chernobyl. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl explota en la Unión Soviética. Lo que los primeros en llegar creen que es un incendio controlable es en realidad una catástrofe de proporciones invisibles e impensables. La radiación ya está matando en silencio, pero nadie con poder suficiente para decir la verdad está dispuesto a hacerlo de manera abierta. Esta miniserie de 5 episodios sigue a los científicos, funcionarios y trabajadores ordinarios que enfrentaron el desastre con lo poco que tenían mientras el sistema soviético hacía todo lo posible por minimizar, ocultar y negar la magnitud real de lo ocurrido. Jared Harris, como el científico Valery Legasov, carga el relato con una dignidad y un peso emocional absolutamente extraordinarios. La escritura de Craig Mazin es precisa, sin sensacionalismo innecesario, y la dirección de Johan Renck construye un horror que no necesita monstruos, porque la realidad misma ya era suficientemente aterradora por sí sola. 10 premios Emmy, la mejor calificación de IMDb durante meses, un ejemplo definitivo de lo que puede hacer la televisión. Y eso es todo por hoy, 15 miniseries de HBO Max que demuestran que a veces menos episodios significa más impacto. Desde el horror nuclear de Chernobyl hasta los callejones de Gotham, cada una de estas historias tiene algo que te va a dejar pensando mucho después de que terminen los créditos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Ahora ya sabes qué ver este fin de semana. Nos vemos en el próximo video.